La vida del creyente es en sí definida por la adoración. ¿Por qué? Porque no hay nada que el creyente haga que no sea hecho en vista a Cristo Jesús, a Dios. Pastor, aun cuando duermo, sí, aun cuando duerme. Aun cuando estoy comiendo, sí. Aun cuando se toma un café. Eso no está fuera del control de Dios. Y meditaba esto hace tiempos, hace años, de que el hecho de que podemos levantarnos en la mañana, a los que les gusta el café, algunos no se van a relacionar con esto porque no les gusta el café, pero a los que nos gusta el café, es como una bendición el poder levantarse y disfrutar una taza de café. Y cuando lo llevamos a nuestra vida cristiana, podemos relacionar eso en que podemos disfrutar un vaso de leche, un café o un vaso de agua. Es únicamente porque Dios nos ha dado la vida y estamos acá. Y estamos acá con un propósito. No estamos por casualidad. Y es una gran bendición que no podemos pagar al Señor. Entonces, adoramos con todo. Nuestros pensamientos, nuestras actitudes. Lo que yo escojo en el área donde voy a trabajar, tengo que meditar si glorifico a Dios en esa área, ¿no? Para los jóvenes cuando estudian, lo que estudian, piensan que es el propósito de Dios y van a glorificar a Dios ahí. Es sorprendente, pero no hay nada que esté separado de nuestra comunión con Cristo, principalmente. Y de hecho, como hemos estado hablando, incluso para con los demás. Escuche lo que John Piper escribió hace muchos años. Voy a tratar de traducirlo al español. Y él dice que Dios nos ha creado con una singular pasión. Y eso es que nosotros gozosamente despleguemos su suprema excelencia en todas las esferas de la vida. Wow. Una vez más, él dice que Dios nos ha creado con una singular pasión o propósito, y eso es que gozosamente despleguemos su suprema excelencia en todas las esferas de la vida. Es doctor y es creyente, glorifique a Dios y despliegue la gloria de Dios ahí. Es maestro, en lo que hace, despliegue la gloria de Dios. Si es carpintero, despliegue la gloria de Dios en lo que hace. Y adoramos al Señor con todo lo que hacemos, pero hay algo muy especial en llegar a la iglesia con todos los santos, con la iglesia, y adorar juntos, ¿no? Es un lugar precioso y privilegio estar acá. Antes de empezar, hermanos, ya el viernes a muchos de los hermanos que estaban en la clase, que es la mayoría, les di el aviso y el anuncio, dando gracias al Señor porque finalmente pudimos firmar el contrato, ya básicamente la propiedad, más bien el traspaso de título de la propiedad, la iglesia, a nombre de Iglesia Bíblica Emanuel, y el templo es nuestro para la gloria y la honra de Dios. Él ha sido bueno y nos ha provisto de este lugar en donde venimos a adorar y aprender de su palabra. Y lo que les dije el viernes, no quiero dejar de decirlo ahora, ponerlo oculto, porque creo que es importante. Quiero agradecer mucho a todos los hermanos que
colaboraron y que están colaborando todavía para que esto sea hecho una realidad. En realidad, podemos decir que se han dejado usar por Dios para que esto sea una realidad. Y agradezco mucho su generosidad y el amor que tienen primeramente por Dios y por la iglesia. Y también la convicción que tienen de que lo que está sucediendo en medio de nosotros es una obra de Dios y no de hombre, ¿verdad? Y bueno, eso habla de la convicción que tienen. Habla de lo desmedido y el sacrificio que hacen para poder dar, en ocasiones quizás de lo que no tenemos, para que este templo sea nuestro. Gracias a todos los que han aportado y a los que seguirán aportando, porque de aquí en adelante viene el compromiso, ¿no? La fidelidad y el involucramiento de todos. Gracias, Señor, por eso, y en especial quiero agradecer, como les dije, a Douglas, porque él fue el que se puso a boxear en el ring con los dueños. Empezaron ellos por acá con expectativas muy altas y él, siendo un hombre muy inteligente y sabiendo cómo manejar esas cosas, los trajo hasta este lugar del precio, ¿no? 680, que es el valor de una casa casi en el día de hoy, por toda la propiedad. Gracias, mi hermano Douglas, por el trabajo, el amor a la iglesia, no solamente en ese tiempo. De verdad, yo lo único que tuve que hacer es reunirme con él y darle, está bien, hagámoslo. Y él corrió con todo. Y después él verificaba y me mandaba las propuestas y bueno, muchos de ustedes orando. Así que damos gracias al Señor. Amén. Gracias a Dios por su misericordia. Bien, hermanos, habiendo dicho eso, vamos a abrir la palabra del Señor en Mateo 18. Y vamos a leer del versículo 1, pero vamos a detenernos ahora en el 9. Ya hemos leído todo el capítulo 18 y hemos sido asombrados por el contenido de lo que el capítulo 18 nos enseña. Y el capítulo 18 en realidad nos habla mucho acerca de las relaciones importantes entre cristianos. Pero no empezó en el capítulo 18, sino parte del tono del capítulo 18 está establecido en el final del capítulo 17, en donde Jesús toma cuidado de los no creyentes, con el propósito de no estorbarles, para que tengan la oportunidad de escuchar el Evangelio y crean. Y entonces el capítulo 18 nos habla que si Jesús mismo se preocupa por los incrédulos, Él se preocupa por sus hijos, por los creyentes. Y de una manera increíble, grandiosa. Él se preocupa por los niños espirituales, sus pequeñitos. Y el contraste es claro: si se preocupa por los incrédulos, ¿cuánto más no se preocupa por los creyentes, verdad? Y durante estaba estudiando este mensaje durante la semana, me ponía a pensar en la forma en la que los padres aman profundamente a sus hijos. Los aman de una manera profunda, que no hay cosa que los pueda irritar más que es que se metan con sus hijos. Quizás el padre o la madre puede aceptar un gesto malo, ¿verdad? Y lo puede pasar,
Pero si ve que alguien le hace un gesto mal a su hijo, es como que le hayan metido una, una estaca en el corazón, ¿no? Todos agradecemos mucho cuando hay personas que tienen acciones bondadosas y amorosas para con nuestros hijos. A los que son padres hemos experimentado eso, que de repente el niño llega, papá, mira, el hermano me regaló este chocolate, un dulce, un juguetito, ¿no? ¿Y cómo? ¿De dónde? No sé, me lo regaló, y el niño contento, ¿no? Y uno siente, wow, qué acción más sorprendente. Y nos indignamos también con aquellos que tienen actitudes equivocadas y groseras y abusivas para con nuestros hijos. ¿Cuánto no más Dios? Si nosotros somos pecadores y nos indignamos por la relación padre, madre, hijo, que traten mal a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios no se irrita y se enoja cuando tomamos en poco las relaciones entre hermanos? Y por muchos años y generaciones se ha tomado esto a la ligera. Y se ha aceptado como una característica de la iglesia cristiana, en que dentro de la iglesia puedan haber contiendas y batallas terribles hasta la muerte. Y está bien, dicen ellos. Y aún algunos de nosotros disponemos nuestro cuerpo y nuestra mente y nuestros ojos para hacer esas mismas cosas. Y la pregunta sería, ¿por qué sucede eso? Bueno, sucede primordialmente porque somos una raza caída y pecadora. Alexander Strauch dice que las relaciones humanas son difíciles porque somos una raza caída. Pero el Señor no excusa eso, como que, porque eres caído, pecador, imperfecto, entonces está bien. No. Hay consecuencias de menospreciar a los pequeñitos espiritualmente, a los discípulos, a los creyentes, a los cristianos básicamente. Y en especial aquellos que apenas tienen poco tiempo en la iglesia. Hay algo detrimental y aberrante de discutir y de ser causa de pecado en contra de un hermano, pero hay algo demasiado contradictorio a lo que Cristo es y los creyentes deben de ser piedra de tropiezo para alguien que apenas tiene unos cuantos pasos en el evangelio. Esos pasos pueden ser meses o unos cuantos años. Es terrible. El título del mensaje de hoy es Consecuencias de hacer pecar a otros. Pidiéndole al Señor que me ayude, quisiera hablarles de 3 cosas que el texto nos presenta, que vamos a leer. Primero, el valor de los hijos. Segundo es la advertencia terrible. Y tercero es la acción inmediata. Vamos a leer el texto entonces. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 9. Y dice la palabra del Señor: en aquel momento se le acercaron los discípulos a Jesús diciendo: ¿quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Y él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y le dijo: en verdad
os digo que si no se convierten o se hacen como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esa es una declaración absoluta. No hay otra manera. Así pues, versículo 4, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Versículos 5 al 9 es donde estamos hoy. Sigue Jesús la exhortación y dice, y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Pero el que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le sería que se colgara al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y que se ahogara en lo profundo de la mar. Wow. La imagen es fuerte y terrible. Versículo 7 dice, ay del mundo por sus piedras de tropiezo, porque es inevitable que vengan las piedras de tropiezo. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Y concluye Jesús diciendo, y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida manco o cojo que teniendo 2 manos y 2 pies y ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncatelo y échalo de ti. Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Gracias, Señor. Padre, en esta tarde preciosa te damos gracias por la gran oportunidad de misericordia de poder estar delante de ti y poder abrir tu libro, Señor, de poder abrir tu palabra. Como hijos tuyos, Señor, no hay otra cosa que podamos desear en nuestra vida más que tu palabra. Señor, y gracias a tu habitación en nosotros por medio de tu Espíritu Santo, somos conscientes de nuestras faltas, de nuestro pecado, de nuestra inhabilidad, Señor, para poder entender tu palabra a plenitud, pero pedimos la ayuda, Señor, de tu Espíritu Santo para que ilumine nuestro entendimiento, para que mis hermanos puedan escuchar la palabra y la puedan retener en su corazón, que yo la pueda retener en mi corazón, pero al mismo tiempo, Señor, que me ayudes a poder predicar tu palabra fielmente, honrándote. Y que mis hermanos puedan participar, Señor, de una manera que honra tu nombre, deseando tu palabra, para que podamos aprovechar, Señor, como tú has propuesto, Señor, en tu bendita voluntad. Te damos gracias, Señor, porque a pesar del pecado, a pesar de las flaquezas, a pesar de nuestra imperfección, tu luz, Señor, nos alumbra a través de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Consecuencias de hacer pecar a otros. Jesús sigue y Mateo continúa con este recorrido, llevándonos y hablándonos enfáticamente acerca de la importancia de ese elemento relacional que todos los cristianos tienen, principalmente con sus hermanos. Tiene una implicación esa relación con aquellos que no creen. Ya hemos visto eso, ya hemos visto las consecuencias de dar un mal testimonio
puede ser tropiezo para el Evangelio, pero este texto de Mateo 18, del 5 al 9, se centra principalmente en las relaciones entre hermanos. Hemos visto que el orgullo no tiene lugar en la iglesia. Los discípulos decían, ¿quién es el más grande entre nosotros en el reino de los cielos? Pero hemos entendido en el mensaje pasado que el orgullo no tiene lugar en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no tiene lugar en el reino de Dios. Eso es algo que no existe en el reino de Dios. Satanás quiso levantarse orgullosamente y fue desterrado. El orgullo no tiene lugar en la iglesia porque no tiene lugar en el reino de Dios. El orgullo, siendo uno de los males que afectan a todo ser humano, Cristo deja muy en claro en Mateo 18, 1 al 3, que a los cristianos, a los que se llaman seguidores de Cristo, los debe de caracterizar la humildad, no el orgullo. ¿Por qué? Primero porque eso es no lo que Dios ha hecho con los discípulos. Dios no ha visto. Filipenses 2, 5, 11 dice que Cristo no vio el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que Él tomó forma de esclavo, se humilló y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, como un criminal. Entonces esa es la razón principal por qué tenemos un ejemplo supremo de humildad. Tenemos un ejemplo supremo de humildad, y todos aquellos que se hacen llamar seguidores de Cristo deben de ser caracterizados por la humildad y el amor. Bueno, si hay humildad en un corazón, hermanos, va a dar paso a un amor genuino y sincero, al servicio genuino y sincero. Pero también está la implicación del por qué Cristo le deja saber a los discípulos de que el orgullo no tiene lugar en la iglesia. Es porque ellos son portadores del evangelio y son llamados a proclamar el evangelio. Y la mejor manera de proclamar ese evangelio es en humildad, como Él lo hizo, viviendo una vida humilde delante de Dios primeramente y delante de los demás. Efesios 5:15, Pablo, aconsejando a la iglesia, le dice: por tanto, tened cuidado de cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Aquellos que deciden andar en orgullo, equivocadamente, por cualquier razón de la que escogen ser orgullosos antes que humildes, no están siendo sabios, están siendo insensatos. Y ahí el contraste es entre la sabiduría de los hijos de Dios y la insensatez de los mundanos, que tienen un valor diferente, tienen valores diferentes a los creyentes. Los no creyentes alimentan sus conceptos, ideas, su manera de vivir, la alimentan y la forman basada en ideas humanas,
insensatas, filosofías humanas insensatas, actitudes carnales insensatas, que no representan la sabiduría de Dios. El mandato es: tengan cuidado cómo andan. No anden como el mundo, imitando al mundo. Hermano, si usted ya puso atención, y estoy seguro que sí, si usted se ha dado cuenta que el mundo lo que más está promoviendo en estos días es el orgullo, la altivez. Están conduciendo a las personas a la perdición. Casi no se encuentra originalidad entre las personas hoy en día. ¿Por qué? Porque todas las personas quieren ser como alguien. Todas las personas quieren tener las cosas que otros tienen. Todas las personas quieren verse como los demás se ven. Los hombres quieren verse como los hombres se ven. En la sociedad, en el mundo, promovido a través de películas, las redes sociales, ¿sí? Son medios de Satanás totalmente para educar y formar bien en el orgullo a los hombres y las mujeres. Como un paréntesis, hermanos, muchos de nosotros los padres hoy podemos estar tan ocupados en nuestro trabajo, en actividades familiares o puede ser hasta actividades espirituales, pero debemos de poner atención a los medios que el mundo está usando y cómo están formando a nuestros hijos. Hoy hay miles de modelos que nuestros hijos están siguiendo y que quieren ser igual que ellos. Y lo primero que podemos ver es que todo lo que ellos promueven está fundamentado en el orgullo. Pareciera algo inofensivo. Pareciera algo aceptable. Pero cuando lo examinamos a la luz de la palabra, contradice la voluntad de Dios. Y cuando no le ponemos atención, nuestros hijos terminan imitando al mundo. En cosas tan terribles, en pensamiento, en actitud, en vestimenta, que termina eventualmente imitando al mundo en moralidad. Pero debemos ser sabios y no insensatos. El orgullo es tan antitético o opuesto al cristianismo que su práctica constante, hermano, es una evidencia de la falsa conversión. Es una evidencia de que nunca ha habido conversión genuina. Y no estoy diciendo de que no, los creyentes verdaderos no podamos ser orgullosos. De repente pecamos de esa manera y somos orgullosos en la manera en la que hablamos o en la manera que le dejamos saber a alguien cómo estamos por encima de ellos. Pero un creyente verdadero se arrepiente y no se siente cómodo, ni contempla, ni adorna, ni alimenta ese sentimiento o ese pensamiento de orgullo. Pero a lo que me refiero es que el orgullo es tan antitético al cristianismo, opuesto, que su práctica constante es una evidencia de una falsa conversión.
es una evidencia de que nunca ha habido salvación. Ese es el punto de lo que vamos a ver en el texto. Podemos decir eso, ¿sabe por qué? Porque Jesús mismo lo dijo, que a menos que sus discípulos sean convertidos a niños y se hagan y se humillen como los niños, ellos no entrarán en el reino de los cielos. Un creyente va a entrar en el reino de los cielos. Y si alguien no se convierte de orgulloso a niño humilde, estoy hablando de no hacerse un niño físico, literal, sino un niño espiritual. Y un niño espiritual, en lo que vimos en la predicación pasada, es un hombre cristiano o una mujer cristiana que tiene una dependencia total de su Padre Dios. Las bienaventuranzas, Mateo 5:3, bienaventurados, ¿qué? Los humildes. Porque de ellos, ¿qué? Es el reino. Una parafrasis de ese texto sería de esta manera: bienaventurados o felices son supremamente gozosos aquellos hombres y aquellas mujeres que reconocen sus miserias. Eso es humildad, verte en el lugar correcto, verte que eres dependiente. Entonces un humilde es aquel que reconoce sus miserias, su escasez, su impotencia, su inhabilidad. Tristemente, eso no caracteriza mucho de lo que vemos en círculos cristianos. Hace un tiempo ya, Andrew Murray escribió: la mansedumbre y la humildad de corazón son la señal principal por medio de la cual se conoce a aquellos que siguen al Cordero de Dios, que es manso y humilde. Esa es la señal principal, dice él, por la que se conoce a alguien que dice que sigue a Jesucristo, que es manso y humilde. Él sigue diciendo: la humildad es el lugar de dependencia total en Dios. Se caracteriza por ser, desde la naturaleza misma de las cosas, el primer deber y la virtud más elevada de la creación, así como la raíz de toda virtud. Wow. Toda virtud en el creyente tiene un origen en la humildad que imita a Cristo Jesús. Él mismo dice: y por consiguiente, si la humildad es la raíz de toda virtud, de igual modo el pecado es la raíz de todo mal. El orgullo es la raíz de todo mal. Es cierto. Si la humildad es la raíz de toda virtud, la raíz de todo pecado y de todo mal es el orgullo. Y eso es lo que han perdido muchos creyentes, muchos cristianos. Han perdido el orgullo, han sido bombardeados y engañados por Satanás. Y están agarrando el elemento principal del mundo, que es el orgullo. Y la iglesia cristiana no debe de ser caracterizada por el orgullo, amados hermanos, debe ser caracterizada por la humildad. Porque en un estado de orgullo hay más prontitud, o está uno más propenso ¿a qué? A verse mayor que los demás, a maltratar a los demás y por lo tanto pecar en contra de los demás.
tremendo. La humildad, entonces, amados hermanos, es la antítesis del orgullo. Y por ende, la humildad es la característica del verdadero cristiano. Es la característica del verdadero creyente en la iglesia. En este texto, versículo 5, dice Jesús: y el que recibe a un niño como este, a mí, en mi nombre, perdón, a mí me recibe. Vemos claramente que Cristo aquí está dando un valor muy grande a los cristianos. No importa cuánto tiempo tenga en la iglesia, Cristo le da un valor supremo, grande. No importa cuánto sepan en la iglesia, no importa cuánto hagan en la iglesia, no importa con quién se relacionen, no importa de dónde vengan, no importa su edad, no importa si son mujeres, no importa si son jóvenes o si son niños, el valor inherente que Cristo les da no se encuentra en todas esas características que lo describen. No, el valor que Cristo les da está definido porque son niños espirituales, son humildes, son creyentes que dependen totalmente de Dios. Son nueva criatura. Él los ha comprado. Él los redimió. Dios los ama a los pequeños. Dios ama a los cristianos y les da mucha importancia y valor. Jesús continúa diciendo a los discípulos que deben humillarse como un niño si quieren ser grandes en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este, en mi nombre, Jesús dice, a mí me recibe. Pongamos atención a esto. Esta declaración es importante y sorprendente, porque Jesús ahora da un giro y explica a los discípulos no solamente que tienen que hacerse humildes como niños, sino que también deben de recibir a otros discípulos que son igual que ellos, niños. Una relación coigual. Eso es tremendo. Pero lo deben de recibir como niños que en su nombre. Recordemos que niño no se refiere a niño literal, sino metafóricamente se está refiriendo a todos aquellos creyentes que dependen absolutamente de Dios, que son cristianos. Y Jesús está enseñando a los discípulos, amados hermanos, como nos enseña a nosotros, que lejos de querernos ver superiores a los demás, debemos no solamente de ser verdaderos creyentes que se caracteriza por una humildad, sino que debemos de recibir a otros creyentes que son caracterizados por esa misma humildad. Y la humildad que lo caracteriza a los dos es que dependen absolutamente de Dios como su Padre. Jesús ya previamente había dicho eso en Mateo 10:40, en donde envía a los 12 a proclamar el Evangelio. Los anima en esa labor que les delegó y les dice, el que a vosotros recibe, ¿qué? A mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Eso es tremendo. También lo repite en Mateo 25, en una serie de declaraciones en donde
le dice a los creyentes que en el día del juicio Él tomará en cuenta todas las cosas, todas nuestras acciones a favor de nuestros hermanos, y del mismo modo Él también tomará en cuenta todas las cosas que hicimos en contra de nuestros hermanos. ¿Quiere ir conmigo? Vamos a leerlo. Mateo 25, del 35. Vamos a leer desde el 31, ¿ok? Y sígame con su vista, y no voy a tratar de hacer algún comentario, pero quiero que veamos la imagen de lo que el Señor mismo está enseñando acá en estos versículos. Mateo 25, 31 dice: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus ángeles con él, los ángeles son vienen acá y tienen el significado de juicio, porque ellos son los que ejecutan el juicio, y este es el juicio final. Entonces se sentará Él en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y se separará a uno de otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Escuche el versículo 35 hasta el final. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis. Así un paralelo con nuestro texto. 36, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos como forastero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Y cuándo te vimos enfermo? Escuche todas las preguntas que ellos decían. Casi que ellos estaban esperando una respuesta. No, nunca. ¿Y cuándo? Versículo 39. ¿Y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos míos, aún al más pequeño, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recibisteis, estaba desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces a ellos también responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, o como forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Escuche la respuesta, versículo 45. Entonces le responderá diciendo: en verdad os digo que en cuanto no hiciste a uno de los más pequeños de estos, tampoco lo hicisteis a mí. Y el versículo 46 como que es un paralelo de el Mateo 28, en donde Jesús está enseñando a Pedro acerca del perdón entre hermanos, y concluye diciendo que si no, los cristianos entre hermanos no se perdonan sus ofensas de corazón, así también su Padre que está en los cielos no los perdonará. Y aquí el texto 46 termina casi en ese paralelo: y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. En el día del juicio, entonces, Cristo tomará en cuenta, Dios tomará en cuenta las acciones a favor de nuestros hermanos, aunque lo que leímos en Mateo 25 también tiene una aplicación al mundo.
Pero en nuestro texto, Mateo 18, el tema es los hermanos. Jesucristo tomará nuestras acciones a favor de nuestros hermanos y del mismo modo también tomará en cuenta las cosas que no hicimos por nuestros hermanos. El versículo 46, como les decía, es un versículo como que tiene dos partes, una dualidad, en el sentido de que por un lado es aterrador, pero por otro lado es alentador. Vendrá castigo para aquellos que descuidaron a sus hermanos o a los hombres. Y al mismo tiempo es alentador porque los justos heredarán la vida eterna. Alentador para aquellos que hicieron lo correcto y que en su vida cristiana consideraron el elemento relacional, tomando cuidado de recibir a sus hermanos pequeños, ¿sí? Pero no solamente los recibieron, esa palabra de recibir tiene la idea de recibirlo en el hogar, como ser un anfitrión y recibirlo amorosa y amablemente. Mateo 25 nos habla de que aquellos obtendrán vida eterna, aquellos que recibieron a sus hermanos, cuidándolos, protegiéndolos, ayudándolos, orientándolos, amándolos, enseñándoles, dirigiéndoles. Pero aquellos que descuidaron su deber en cuanto a este elemento relacional o esta hermandad cristiana, que descuidaron, en vez de protegerlos, los pusieron en peligro, en vez de ayudarlos, les fueron piedra de tropiezo, nunca los orientaron en la palabra de Dios. Todo eso era porque no los amaban, en verdad. En vez de darles, les roban. En vez de darles un buen trato amoroso, los maltratan. En vez de servirles, los abusan, los usan. Esto dice la Escritura: irán al castigo eterno. Qué aterrador es eso. Qué aterrador es pensar eso. Dios le da un valor inmenso, inimaginable a sus hijos, especialmente a aquellos que están vulnerables en la fe, que son pequeños espiritualmente, los nuevos creyentes, aquellos que dependen y ponen su confianza en otros que supuestamente deben de ser maduros para guiarlos. Pero muy común y en muchas ocasiones vemos que es todo lo contrario. No los guían, sino en vez de guiarlos y cuidarlos, son ¿qué? Piedra de tropiezo. De acuerdo con nuestro texto y lo que vemos, esto es un pecado que no quedará sin su castigo. ¿Por qué es tan severo el castigo? Nos preguntamos, ¿por qué es tan severo el castigo? ¿Por qué son tan severas las consecuencias de maltratar y descuidar y de abusar a los hermanos, aquellos que dependen de nosotros de alguna manera? Aunque no dependieran de nosotros, simple y sencillamente en el trato de la relación entre esta hermandad cristiana. La respuesta es la siguiente: es severo el trato y las consecuencias son grandes, porque el que hace tales cosas, como vimos en el texto, peca contra Cristo.
Él ha mandado a recibir a los pequeños, no a rechazarlos, ni a destruirlos, y a recibirlos en su nombre. Vea conmigo, Primera de Corintios, Primera de Corintios 8. Y también esto se relaciona con Romanos 14. Creo que es importante leerlo. Vamos a leer primero Primera de Corintios 8 y es al final donde queremos llegar, pero si me permite, sígame con su vista. Vamos a leer del versículo 1 para darle contexto a esto, porque es importante. Pablo acá, instruyendo a la iglesia en Corinto, dice, Primera de Corintios 8:1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo debe de saber. Pero si alguno ama, ese es conocido por él, o sea, por Dios. Escuche que está haciendo un contraste entre el conocimiento de unos creyentes, que es muy diferente al amor en práctica. Versículo 4 empieza a tratar con el problema. Eso tiene que ver con la libertad cristiana. Y le dice, por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. El problema era que en el mundo greco-romano, en los tiempos de la iglesia primitiva, estaban peleando en contra de una cultura religiosa. Y los paganos traían carne para los sacerdotes paganos a los templos. Y traían tanta carne que la resultaban vendiendo. Y habían creyentes que se involucraban en la compra de esto. Entonces, Pablo les dice, ustedes saben que los sacrificados a los ídolos lo practican los paganos, pero sabemos que un ídolo nada es. No nada es en el mundo, porque hay un solo Dios. Versículo 5, aunque hay muchos que se llamen dioses en el cielo y en la tierra, pero para nosotros solo hay un solo Dios. Versículo 6. Versículo 7, lea conmigo. Sin embargo, le dice, no todos tienen ese conocimiento. ¿Cuál conocimiento? Entender la doctrina que en realidad los ídolos no eran nada. Y que no, en realidad los creyentes tenían libertad de ir a comer o comer de esta carne que compraban o participar de alguien que les invitaba de esta comida. Y que no había necesidad de decir de que era un ídolo real y por eso estaban pecando. Él dice no. Le dice, sin embargo, las palabras de Jesús frente a los hombres que le cobraban el impuesto del templo, sin embargo, para no hacerlos tropezar. Aquí Pablo, de la misma manera, sin embargo, considerando a los pequeños espiritualmente, él dice, no todos tienen este conocimiento. Versículo 8, pero la comida no nos acerca a Dios, no nos acepta para con Dios. No somos ni menos ni más si comemos o no comemos. Versículo 9, escuche. Mas tened cuidado, no sea que vuestra libertad de alguna manera se convierta en ¿qué? En piedra de tropiezo para el débil. Hay muchas cosas que los cristianos pueden practicar, que tienen una libertad, especialmente hablando de aquellas áreas grises. Pero cuando eso se convierte
o se transforma de ser una libertad y convertirse a ser una piedra de tropiezo, hay una advertencia. Y no lo debemos de hacer. Porque ¿qué es la palabra que Pablo usa acá? Igual que la palabra en Mateo 18, piedra de tropiezo para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa del templo de los ídolos, ¿no será su conciencia, si es débil, a comer lo sacrificado a los ídolos? Y va a decir, mira, si ese cristiano hace esto, ha de estar bien. Y hay un montón de áreas grises en la vida cristiana que bíblicamente no condenan al hombre ni le hacen perder su salvación, pero que no traen bendición a los débiles en la fe. Una de esas cosas sería el tomar alcohol o escuchar música que solamente les recuerda una vida pasada en el pecado. Y toda libertad que puede convertirse en piedra de tropiezo, nosotros los creyentes debemos de estar gozosos y felizmente dispuestos a abandonarla. Porque, de acuerdo a Mateo 18:1-3, yo no debo de ser ¿qué? Grande, orgulloso, prepotente, sino debo ser servidor, y siempre debo de tener la mente de Cristo, que dijo, sin embargo, para no hacerlos pecar. Imagínate tú, hermano o hermana, actuando de una manera que no glorifica a Dios, tomando oportunidad de las libertades cristianas, y que con esas actitudes haces caer a tus hermanos, a familiares, en pecado. No, eso no puede ser en la iglesia, porque eso puede causar a los pequeños en la fe a que caigan. Versículo 12, dice Pablo que al hacer eso, y así, al hacer eso, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia, cuando está débil, pecan contra Cristo. O sea, pecar de esta manera en contra de los hermanos y distorsionar su conocimiento de la palabra de Dios y herir su conciencia, eso es pecar contra Cristo. Termina diciendo Pablo, por consiguiente, si la comida hace que mi hermano tropiece, no comeré carne jamás, para no hacer que tropezar a mi hermano. ¿Cuál es el principio ahí? El principio ahí es el cuidado que debemos de tener de nuestros hermanos, de los débiles en la fe. Pero no solamente, o sea, aquí el punto no es la comida, sino es el principio que todas aquellas cosas que hacemos tienen un efecto en la vida de otras personas cuando nosotros nos hacemos llamar creyentes y no hablan bien de Cristo y le roban la reputación a Cristo. Y al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando es débil, pecáis contra Cristo. Hermanos, nadie quiere estar ahí. Nadie quiere estar en esa posición. Debemos de caer de rodillas y pedirle al Señor que no seamos de aquellos que descuidan a los hermanos o sus hermanas, sino que seamos de aquellos obedientes que amorosamente cuidamos a nuestros hermanos. Recibir a un niño en el nombre de Jesús, hermanos, es recibirlo teniendo en mente esa verdad, sea cual sea nuestro trato con los creyentes. Lo estamos haciendo a Jesús. Por otro lado, también hay otro ángulo hermoso que podemos ver: recibir a otro cristiano en el nombre
de Jesús es recibirlo como Jesús lo recibe. ¿Se imagina eso? Recibir a otro hermano, tratar a otro hermano es recibirlo como Jesús lo recibe. Hermano, pensemos cómo Cristo nos recibió a cada uno de nosotros. Nos recibió sucios, en pecado, como eran, aplicando su misericordia y su gracia a nosotros. Lo que esto nos enseña, amados hermanos, es que nuestro trato a los demás debe de ser informado por el trato que Cristo mismo nos da a nosotros. ¿Cómo nos ha tratado Él? No nos fulminó en nuestro pecado. Merecíamos la muerte en tanta blasfemia, tanta inmoralidad, adulterio, avaricia, envidias, enemistades, pleitos, iras, contiendas. Pero Cristo, ¿qué hizo con nosotros? Tuvo misericordia y nos salvó. Él nos dio lo bueno cuando no merecíamos otra cosa que la condenación. De esa manera nos recibió Cristo. Entonces, recibir a un cristiano en nombre de Jesús es recibirlo como Jesús lo recibió. Escuche esto, recibirlo entonces es con el mismo aprecio, con el mismo amor, con la misma entrega y con el mismo servicio. Y como dice un comentarista, esto significa ver a otros creyentes con los ojos de Jesús. Amarlos con el amor de Jesús y servirles con el Espíritu de Jesús. Eso es recibir a un niño en el nombre de Jesús. Y cuando la Biblia, en el Nuevo y en el Antiguo Testamento, hace mención del nombre de Jesús, el nombre de Dios, nos está llevando a pensar en el carácter de Dios, en quién Él es. Y que entonces la manera en que recibimos a los hermanos, a otros creyentes, tiene que ir en consistencia con el carácter de Dios. No. Y es muy triste ver que todo lo que hacemos en muchas instancias es recibir a los hermanos de una manera que viola y ofende el carácter de Dios. Siento que tenemos un ejemplo precioso. Vaya conmigo a Efesios 4:22. Vea el mandato ahí, Efesios 4:32, Pablo. Quisiera leerle todo el capítulo anterior para el contexto, pero no tenemos tiempo. Es suficiente con que leamos Efesios 4:32 en este mandato que le da Pablo a la iglesia. Le dice: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Aquí viene: así como también Dios os perdonó en Cristo. Por implicación, debemos de recibir a otros así como Dios nos recibió en amor. Debemos de sacrificarnos por otros así como Cristo se sacrificó por nosotros. Hermanos, las relaciones entre creyentes es súper importante para Dios. No hay lugar para el orgullo, para los grandes, los que aplastan, los que ofenden, los que menosprecian. Escuche, ha habido por mucho tiempo, se ha menospreciado esta belleza de la relación íntima que tenemos, hasta el punto que la Biblia le dice a la iglesia que es un cuerpo y Cristo es la cabeza. Cualquier parte de mi cuerpo, de su cuerpo, que sea desprendida en este momento causaría un dolor intenso.
sería anormal. Gálatas 6. Vean lo que Pablo le dice acá, hermanos, del cuidado hacia los hermanos. Hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, si es un pequeño espiritual hermano, los niños literales, muchas veces es difícil tratar con ellos, ¿no? Tienen berrinches. Muchas veces no entienden. Pero lo que fallamos en pensar es de que ellos van a entender si tenemos paciencia y les enseñamos. Los creyentes espirituales pequeños, y algunos que se tardan más de 5 años para crecer, siguen siendo 10 años pequeños. Ese es otro tema. Pero debemos de soportarlos y enseñarles, cuidarlos, recibirlos como Cristo nos ha recibido, cuidarlos como Cristo nos ha cuidado, amarlos como Cristo nos ha amado. Escuche, voy a terminar de leer el texto. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros, grandes, espirituales, restáurenlo. No lo restauren a palazos, restáurenlo con un espíritu de mansedumbre. Mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, que tú caigas. Y el versículo 2, escucha lo que dice: restáurenlo, lleven los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Versículo 9, ahí mismo, salte para allá. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos el bien a todos, según tengamos oportunidad, y especialmente a quienes, a los de la familia de Dios. Hermanos, el trato entre hermanos es muy importante para Cristo. Debemos de continuamente meditar en lo que la palabra nos enseña acerca de la importancia de la relación entre hermanos. No voy a poder terminar los 3 puntos, pero yo los termino la semana que viene. Pero quisiera llevarlo a estos textos bíblicos para concluir. Por favor, quisiera que abran la Biblia en Romanos 14, 12. Eso tiene el mismo contexto de lo de 1 Corintios 8. ¿Lo tienen? Muy bien. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Dios va a llamarnos a cuenta. Por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidir, ese es un imperativo. Decidir, actúen. Decidir esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo. Recordando 1 Corintios 8. Pero el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Si para alguien algo es malo y es tropiezo y es inmundo,
para él lo es y lo puede llevar a pecar, afectando su conciencia. Versículo 15. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor, ¿no? Imagínate el cristiano que dice, bueno, es mi libertad y a mí no me importa si ellos se pierden, si Dios los va a salvar, los va a salvar. No, nuestras actitudes, nuestros actos, la manera de vivir tiene una consecuencia, lo hemos visto en Jesús. Si no, Jesús no hubiera dicho, para no llevarlos a pecado. Sin embargo, Pedro, haz lo que tienes que hacer, págale. Y si hacemos lo contrario, Pablo le dice a la iglesia en Roma que ya no andan en amor si actúan así. Escuche la severidad de las palabras en el versículo 15. No destruyas con tu comida aquel por quien Cristo murió. Esa es la magnitud del valor de todo creyente, es que Cristo murió por cada uno de sus hijos. No destruyas con tu comida por aquel que Cristo murió. Por tanto, 16, no permitas que se hable mal de lo que para vosotros es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a ¿qué? A la paz, ¿sí? El maltrato, el abuso, los hermanos, no contribuye a la paz, pero esto es lo que tenemos que hacer. Debemos de procurar, de trabajar arduamente para llegar a lograr todo aquello que contribuye a la paz y a la edificación, ¿qué? No singular. ¿Qué dice el texto? La edificación mutua entre hermanos. No destruyáis, ¿qué? Al hacer, mire, la implicación de esto es que al hacer todo lo contrario, se destruye la obra de Dios. No destruyáis, versículo 20, la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que se escandaliza. La palabra muy común en Mateo. Versículo 21, es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda, si come, se condena porque lo hace por fe. Y todo lo que procede, lo que no procede, de la fe es pecado. Porque no lo hace por fe, y todo lo que no procede de la fe es pecado. Sorprendente. Versículo 15, vamos a leer 2 versículos. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos de sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradándonos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a sí mismo, ese es el estándar. Ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Concluyo con esto, hermanos, y trataré de terminarlo la otra semana, los otros 2 puntos. Juan 13, un versículo que siempre tocamos acá. Jesús lavó los pies de los discípulos. Pedro dice, no Señor, no me laves los pies. Jesús lo reprende y le dice, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Y Pedro dijo, no Señor, lávame
todo entonces. No quiero perder al reino de los cielos. Y él lo corrigió, le dije, ya están bañados. Y los que están bañados no necesitan lavarse todo. Tenía que enseñarle a Pedro que aunque Pedro estaba siendo edificado y limpio por la palabra, había todavía cosas en su vida y en cada una de la vida de los discípulos, incluso el contexto se ve en la vida de Judas, quien fue tentado para traicionar al Señor. Y le enseña que la humildad y el servicio son las características principales de los seguidores de Cristo. La humildad y el servicio. Le lavó los pies, los reúne y les dice, ¿saben lo que les he hecho? Y ellos contestaron, sí. Ustedes me llaman a mí Señor y Maestro, y lo soy. Y les dice, pues si yo he hecho esto con ustedes, así también deben de hacer ustedes los unos con los otros. ¿Cuál es el principio? Bueno, el principio es que los creyentes deben de ser humildes y deben de ser entregados al servicio como su maestro. La característica, una vez más, principal de los seguidores de Cristo es la humildad y el servicio. Hermano, y mi deseo, mi oración es de que esta iglesia se caracterice como una iglesia verdaderamente cristiana, con miembros y creyentes humildes y que están dispuestos a servir amorosamente, teniendo en mente el cuidado para con sus hermanos, sabiendo que es una demanda de Cristo, sabiendo que el hacer lo bueno en el trato para con mis hermanos traerá bendición de vida eterna, pero hacer lo contrario traerá la condenación eterna. Y como al principio les dije, no se trata de que un creyente va a perder su salvación. No. El punto es de que alguien que vive con una actitud y práctica de siempre ofender a sus hermanos y conducirlos a pecar, es inevitablemente una evidencia de que nunca ha habido una conversión genuina. Nunca ha sido salvo. ¿Por qué? Porque la característica principal de los seguidores de Cristo y de toda iglesia es la humildad y el servicio. Y cada domingo, cada viernes, cada otro día que vengamos a la iglesia, hermanos, debemos de tener en mente que lo que nos debe de caracterizar en el trato a los demás, sean grandes o pequeños, siempre debe de ser manejado y promovido por la humildad y el servicio. Viéndonos como servidores y no como los mejores, o como los prominentes, o como a los quienes se les debe de servir. Y las implicaciones de humildad y servicio, son manifestaciones de obediencia, de amor, de cuidado, de preocupación. Recibamos a los hermanos, tratémoslos como Cristo nos ha tratado a nosotros. Amén. Damos gracias al Señor. Gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, en este día por tu misericordia y tu gracia. Señor, nosotros nos sorprendemos de ver la manera en que tú le das el valor y la importancia a cada uno de tus hijos, no importa quién sea. Aún te preocupa por el incrédulo que quieres que crea y se arrepienta. Pero como nuestro Salvador, te preocupa por cada uno de nosotros. Y nos cuidas y nos mandas a cuidarnos en imitación a ti los unos a los otros. Señor, te pedimos perdón por si
Algunos de nosotros hemos fallado, Señor, en nuestro trato, en nuestro cuidado y nuestro amor hacia nuestros hermanos. Algo que es totalmente contradictorio a quien tú eres y quien habita en nosotros, que es tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, más amor por cada uno de nosotros. Señor, despierta en cada uno de nosotros, en cada uno de mis hermanos, un espíritu de servicio, Señor, humilde, amoroso, cuidadoso. Más que personajes famosos o elocuentes, Señor, en la iglesia, lo que atraerá, Señor, al mundo será el trato entre los hermanos. Tu misma palabra nos enseña que la manera en la que el mundo medirá nuestra verdadera cristiandad es que si nos amamos los unos a los otros. Te pedimos, Señor, que tenga misericordia de nosotros y que nos dé fortaleza para ser obediente en cuanto a estos mandatos, Señor, urgentemente. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.